Buenos días. Les digo que estoy asombrado del efecto que tiene un trapo más encima. No el calor, ya hasta todos están asombrados porque me pone un trapo más encima y ya es pues es raro, se ve raro. Bueno, queridos, vamos hoy tenemos la pinta es por una ocasión especial. Tenemos una celebración muy especial para nosotros como iglesia hoy. En el marco de poner la vida en orden, que era la serie que estábamos tratando, pues bueno, queríamos culminar, hemos como culminado 3 veces, estamos como el círculo de los hermanos Gasca, que nos vamos despidiendo de la serie de a poquitos. Hoy es la última entrega. De cómo se pone una iglesia en orden. Resulta que por allá, cuando el apóstol Pablo está ya en otra etapa de su ministerio, él tiene unos hijos espirituales, especialmente uno, Timoteo y Tito, al que deja en Creta para encargarle una labor particular y era poner en orden la iglesia. Y lo que le pide a Tito hacer es que en cada lugar donde está, él nombre pastores, ancianos, que nombre una pluralidad de ancianos dentro de la iglesia. Hoy estamos como iglesia realmente celebrando algo que para mí es histórico y muy importante. Y la predicación de hoy vas a notar que quizás es más de instrucción de cómo es que la iglesia del Señor funciona, cuál es el llamado del Señor, tanto para quienes la lideran como quienes hacemos parte de ella como cuerpo de Cristo. Porque hoy vamos a tener el privilegio y la gracia de poder recibir a un nuevo pastor dentro de nuestra congregación. Eso es muy importante. Para quienes de pronto vienen de otros contextos de iglesia, en las Escrituras hay algo que nosotros vemos constantemente y es que Dios instituyó la iglesia con 2 oficios en particular. El oficio de los ancianos y pastores y el oficio de los diáconos. Esos son los 2 oficiales de la iglesia, ancianos, pastores y diáconos. Y siempre que vemos en las Escrituras notamos que en las iglesias se habla en plural de los ancianos. Y hoy, después de 19 años de recorrido de nuestra iglesia, por primera vez, estamos entrando a un modelo de pluralidad pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia no es monopastoral, sino que hay varios pastores que están velando por ella, como el Señor nos mostró que era una iglesia en orden. Eso es algo para nosotros histórico y muy importante y sano para la iglesia del Señor. Pero bueno, cuando añadimos un nuevo pastor, uno genera como ciertas expectativas, ¿cierto? Expectativas de, bueno, ¿y eso qué implica? ¿Qué implica tener un nuevo pastor? Yo espero que cuando ustedes escuchen eso, digan, ve, vamos a tener a otro hombre que va a guiarnos en la palabra del Señor. Otro hombre que nos va a exhortar y animar en la fe, que nos va a ayudar en nuestro discipulado a crecer a la imagen de Cristo. Otro hombre que nos va a entrenar para que nosotros podamos servir al Señor con nuestros dones y llamamientos. Y no como otras iglesias, ¿cierto? Eso no pasó aquí, esos son de otras iglesias. La imagen cultural que se ha tenido de los pastores como proveedores integrales de servicios espirituales, ¿cierto? Como que un pastor es básicamente un profesional al que pagamos como iglesia para que se encargue de todas las cosas espirituales que tienen que ver con el quehacer como iglesia. Es como raro porque me voy a disociar de mí mismo, para hablar del rol de los pastores, ¿cierto? Consciente de que el Señor me ha llamado a él, pero voy a predicar fuera del traje, ¿listo? Porque mis hermanos, cuando pensamos en nuestra cultura, al ser una cultura tan marcada por el consumismo y por el egocentrismo, esas perspectivas también vienen a la iglesia y moldean la manera en que nosotros vemos la iglesia y particularmente también los pastores. Por lo general, cuando nombramos un nuevo pastor, pasa mucho dentro de la iglesia del Señor que se entiende como que estamos trayendo a alguien que va a ayudarnos a resolver muchos problemas.
La persona que se va a encargar de visitar a todos nuestros enfermos, de atender a todas nuestras viudas, de resolver los conflictos matrimoniales y familiares que tenemos. Es la persona que tiene la capacidad dada por el Señor para hacer en nuestros hijos lo que nosotros no hemos podido hacer con nuestro propio discipulado. Él es el que me arregla el esposo o me cuadra la esposa. Eso es un pastor. De alguna manera, como que nos acercamos a esos hombres del Señor con esa expectativa de esta persona es la que el Señor ungió de manera especial para arreglar esa situación, dar un consejo sabio y por supuesto dar la oración que sí bendice, porque las otras no las bendice el Señor. Es decir, nuestro acercamiento cultural al tema de los pastores es bastante asociado con la idea de un superhombre super espiritual, dotado de maneras únicas por el Señor para hacer algo que ningún otro mortal quizás pueda hacer, porque es que ellos sí tienen comunión con el Señor, ¿cierto? Por eso es que tantas veces cuando añadimos un nuevo pastor, como que vamos a tener otro proveedor de servicios espirituales. De hecho, esos choques de expectativa han pasado a lo largo de estos años como pastor de la iglesia. Muchas veces. Pero quizás una en particular fue la que más me generó como gracia y dolor. Hace varios años atrás, una hermana tenía esta expectativa de que, pues, obviamente el pastor está al cuidado de sus ovejas. Y ella iba a recibir una fuerte suma de dinero, así que me pidió que por favor la escoltara a recibir esa suma de dinero. Y yo le dije, pues mira, mi querida hermana, yo siento que ese no es mi llamado pastoral, ¿cierto? Eso no es a lo que el Señor me ha llamado a estar. Iba a hacer un negocio o algo así, pero le iban a entregar la plata en efectivo y era una mujer sola, entonces pues acudió a su pastor para poder sentir el cuidado del pastor. Eso generó mucho ruido y mucho conflicto, a tal punto que ellas tomaron la decisión de irse de la iglesia. Porque yo les dije, mira, la verdad, yo no veo en las escrituras que el Señor me esté llamando a ejercer el cuidado de la manera en que tú lo estás esperando. Ese no es mi llamado. Entonces ella toma la decisión de irse de la iglesia, no sin antes decirme esto vía telefónicamente. Mire, ¿sabes qué? Yo creo que usted como pastor es muy buen predicador, pero yo creo que usted debería estar mejor en un seminario, porque un pastor no hace lo que usted está haciendo. El buen pastor da la vida por sus ovejas y usted no la está dando por mi familia. Que el Señor lo bendiga. ¿Se imaginan eso? Bueno, hoy queremos acercarnos a las Escrituras para tratar de entender desde las Escrituras y no desde nuestra cultura y expectativas cuál es el llamado que Dios hace cuando llama a un pastor dentro de la iglesia. Eso es un tema que yo creo que nunca en estos años he predicado desde este púlpito. ¿A qué llama el Señor un pastor? ¿Esos hombres son para qué? Pero también vamos a descubrir en nuestro pasaje que no solamente hay un llamado del Señor a la iglesia, a los pastores, sino que también hay un llamado del Señor a su iglesia, que nosotros recibimos una encomienda de parte del Señor cuando Él invita a un hombre a servir como pastor. Y quiero pedirles que oremos y le pidamos al Señor su dirección para entrarnos a uno de los pasajes más ricos de las Escrituras sobre la labor pastoral, lo que han llamado como el testamento paulino pastoral, que está en Hechos 20, versículo 18 en adelante. Padre amado, queremos darte muchas gracias por tu palabra y pedirte en el nombre de Jesús, danos la gracia de poder discernir bíblicamente cuáles son tus propósitos para esos hombres que tú llamas al ministerio a tiempo completo. Pero también, Señor, discernir a la luz de este llamamiento, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el llamado que nos haces como ovejas tuyas, como siervos tuyos? Te pedimos en el nombre de Jesús que cada vez más tu palabra no solamente ponga nuestra vida en orden, como lo ha venido haciendo en esta serie, sino que también ponga nuestras expectativas y nuestra iglesia en orden.
para que podamos avanzar y reflejar la gloria y la belleza que tú diseñaste para tu cuerpo, la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de meternos al texto, el texto es una despedida. Pablo fue advertido ya al final de su tercer viaje misionero que iba a morir, que iba a sufrir, todavía no que iba a morir, que iba a sufrir en Jerusalén. Entonces él, en vista de esta situación, bajando a Jerusalén, llama a los ancianos, a los líderes que están en la iglesia de Éfeso, los invita para una despedida en las costas de Mileto. Y ahí aparece nuestro texto. Capítulo 20, versículo 18 en adelante. Cuando vinieron los ancianos a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí o me eché para atrás de declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y en las casas, de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes entre quienes anduve predicando el reino volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que están conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Este texto es muy rico y tiene muchos elementos que no vamos a poder explotar hoy. Mi intención, de manera breve, en lo posible, es poder estudiar desde esta despedida, que es un texto que deja como un legado. Él está pasando el testigo a una siguiente generación de pastores que está dejando en una ciudad bastante complicada como Éfeso, donde ha habido tanta oposición, porque es donde está el gran templo de la diosa Artemisa. Él está preparando a hombres para entrar en un terreno hostil. Y de hecho, para quienes quieran explorar un poquitico más, Primera de Timoteo nos muestra que evidentemente la iglesia empezó a sufrir muchos golpes en Éfeso, posteriormente a esta despedida. De hecho, varios de estos líderes se desviaron y algunos
Pablo mismo los entregó a Satanás, de estos que están recibiendo este legado. Así que bueno, hoy quisiera desde este texto tratar de ver dos llamados, los dos llamados que hemos venido hablando. El llamado de un pastor y el llamado de la iglesia. ¿Listo? Vamos a meternos en el texto con ese enfoque. A través del testimonio de su vida, Pablo empieza a dejarnos pistas de qué se trata el llamamiento pastoral. El primer elemento que nos da es que el pastor, en primer lugar, es llamado a servir al Señor. Y no sé si notan que Pablo arranca diciendo exactamente eso. Ustedes saben cómo le he servido al Señor. Es decir, Pablo entiende que, claro, él ha sido llamado a servir la iglesia de Cristo, pero ese llamamiento está supeditado a un llamamiento mayor. ¿De quién? De Dios. Es decir, el pastor es llamado por Dios y por ese llamado se hace siervo de los demás. Eso nos ayuda a entender que el pastor sirve a Cristo antes que a mis expectativas. Un pastor no es un empleado de la iglesia, es un empleado de Cristo. A Él es a quien sirve. Los beneficiarios son la iglesia, pero su fidelidad es al Señor. Y Pablo nos deja ver que este llamado es precioso y honroso, pero da unas características. Versículo 19. Es un llamado que él ha vivido con humildad, porque no hay nada como el pastorado para que te humille constantemente en la sensación de que tú no tienes lo que se necesita, pero Él sí. Eso te humilla. Es un llamado que Él vive con lágrimas y lo repite 2 veces a lo largo del texto, que Él ha estado llorando. Es decir, que el ministerio pastoral es un ministerio que se vive llorando. ¿Por qué? A veces porque hay oposición de afuera, pero particularmente al finalizar de la carta, Pablo les dice: ustedes saben que por 3 años he estado rogándoles con lágrimas, amonestándolos. ¿A quiénes? A la iglesia del Señor. Porque muchas veces uno de los grandes dolores que tienen estos hombres a los que Dios llama es que están una y otra vez rogándonos como iglesia que nos sujetemos a la dirección de Cristo, que nos dejemos guiar por su palabra, que no nos apartemos de su camino. Y eso produce una y otra vez dolor que uno puede ver reflejado en las cartas de Pablo. Pero el otro elemento que Pablo mete aquí es que este llamado se vive con una gran dosis de sacrificio. Ahora, el pastorado humilla, hace llorar y hace sufrir. Pero en últimas se continúa por la fidelidad que se tiene al Señor que los llamó. El pastor pareciera que es un hombre que está atado. Y miren el versículo 22. Y esa es una descripción que, por la experiencia que he tenido de ser formado, de caminar con muchos pastores de nuestra federación de iglesias y por estar coordinando el programa de aprendices ministeriales que forma pastores acá, yo he notado eso en particular. Un pastor literalmente es poseído por algo más grande que él mismo. Uno habla con estos hombres y ellos no logran hacer nada más con su vida, no le encuentran ningún sentido si no se dedican a servir al Señor. Por eso es que el llamado pastoral que hace el Señor es un llamado que ata el alma, ata el espíritu. El pastor no es libre, no tiene voluntad propia, está siempre sujeto a la dirección del Señor. En estos días he estado muy asombrado porque uno de mis mentores, quizás el último de los mentores que tuvimos en el Redil del Poblado, finalizando de alguna manera su vida ministerial, ya ubicándose en muchas áreas, la iglesia estable, estableciendo su casa, llega el Señor y se le ocurre que sería muy buena idea que él se fuera con su esposa, ahora que ya no tienen las niñas en casa, a servir a Canadá, a uno de los países más seculares que hay. Una hostilidad brava, cuando ya se había acomodado, cuando ya, como que ya listo, ya pasó.
bueno, ahora vámonos que vamos para otro lado. Y estaba hablando con mi esposo y yo decía, uy, Linda, nosotros sí tenemos que vivir con las maleticas armaditas, porque el Señor en cualquier momento le ocurre cualquier cosa. Y el espíritu del pastor está atado al Señor. Él dice, Él manda y los pastores obedecen. El pastor advierte Pablo que este llamado que logra dominar su vida es un llamado al que él no entra con ningún otro interés más que ser obediente a Cristo y glorificarlo a través de su iglesia. Y particularmente, si ustedes notan en el versículo 33, es muy extraño que en una despedida, que hay gente que no va a saber más, Pablo llame a otros pastores y les dice, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y para los que estaban conmigo, y les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿No les parece muy interesante esa anotación? Y es muy curioso porque cuando tú te pones a estudiar el rol pastoral en las Escrituras, bueno, una cosa que vas a notar es que no hay muchos pasajes bíblicos. Quizás son 5 pasajes los que hay en la Biblia que hablen de los pastores. No hay más. Y casi que en todos ellos está el señalamiento de cuidado con la avaricia, no por codicia, una y otra vez. Porque pareciera que este rol que desempeñan estos hombres desde este lugar y también de casa en casa tiene como un atractivo, y especialmente en el contexto en el que Pablo está predicando, donde los superpredicadores, muchos de ellos sofistas, estaban predicando y se ganaban la vida enseñando, encontraron como que, si yo me vuelvo un predicador itinerante, si me vuelvo un pastor, como que me va a ir bien. Y aquí mismo les dice, no, Señor, al ministerio no se entra calculando si tú puedes vivir o no, si te va a ir bien, si va a ser suficiente, porque esa nunca debe ser la motivación del ministerio. De hecho, en sus enseñanzas, Pablo no está haciendo una apología o una defensa para que todos los pastores trabajen. ¿Por qué? Porque en las otras cartas nos está diciendo, particularmente en 1 Corintios 9, que así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Es una obligación de la iglesia del Señor sostener a aquellas personas que se han preparado y se han apartado para servir fielmente en la predicación de la palabra. Es una responsabilidad bíblica de la iglesia. Sin embargo, Pablo, un hombre soltero, sin familia, misionero, predicador itinerante, está diciendo, yo tengo un privilegio. Y es que en Corinto particularmente no me van a confundir con esos que están predicando por ganar plata. Yo mismo me voy a sostener. Sin embargo, muchas iglesias alrededor, especialmente las de Macedonia, le enviaron recursos para su sostenimiento. Entonces no es una apología como que no, entonces todos los pastores deben vivir la bivocacionalidad. Las Escrituras no están mostrando eso. Y Pablo una y otra vez les dice, tengan cuidado, que su interés en ingresar al ministerio no sea por lo que van a ganar. Ahora, cerrando este paréntesis, Pablo les está ayudando a entender, en segundo lugar, que el llamado de un pastor es a alimentar al pueblo de Dios. Miren los versículos 21, 24, 27, 32. El principal ministerio que se repite una y otra y otra y otra vez de Pablo es que la predicación de la palabra del Señor, el ministerio de la enseñanza. Es decir, el pastor está llamado por el Señor a alimentar el pueblo de Dios enseñando todo el consejo de Dios, todo lo que sea útil de la palabra para sus vidas. Eso es lo que el pastor está llamado a hacer y lo hace públicamente desde un púlpito, pero también de casa en casa. En todo lugar el pastor lleva el consejo y la palabra del Señor. Por eso la principal responsabilidad de los pastores es asegurarse que lo que hablan, cómo actúan, lo que aconsejan, lo que enseñan, lo que predican, esté profundamente soportado en las Escrituras, en el consejo de Dios.
porque ahí está el alimento que hace crecer al pueblo del Señor. En tercer lugar, y el último elemento que Pablo nos muestra del llamamiento pastoral, es que el pastor está llamado a cuidar el rebaño de Dios. Digamos que la pregunta grande que surte ahí es ¿qué es cuidar? ¿Qué es cuidar el rebaño de Dios? Porque en nuestro entender colectivo tenemos una expectativa de que como el pastor es básicamente un ser súper espiritual, él debe también ostentar el don de la omnipresencia. Y anhelamos que esté en todas partes. En cada lugar donde cada oveja del Señor siente que es necesario ser animado, ser aconsejado, ser exhortado, ser discipulado, ser pastoreado. Nosotros sí tenemos esa expectativa, y lo digo porque yo despotrinqué de mis pastores, particularmente de un pastor, hasta que me convertí en uno. Porque la expectativa es eso. Esos hombres deberían estar para nosotros. Es más, como algunos han dicho, pues para eso es que le pagamos. Pero cuando el texto habla de cuidar el rebaño de Dios, por ahí en los versículos 28 al 31, Pablo está ayudándoles a entender, hay una misión que el Espíritu Santo de Dios les encargó, y es proteger el rebaño que Él compró con su sangre. Es decir, ustedes tienen algo sagrado, precioso, no porque los hermanos sean muy santos, muy queridos y fáciles de amar. Eso no es así. Es porque esa gente, ese pueblo, costó sangre. Costó la sangre de Dios. Y eso es lo que la hace muy valiosa. Así que cuídenlo, protéjanlo. Pero noten que una y otra vez la exhortación de Pablo es a que cuiden doctrinalmente la iglesia. Doctrinalmente la iglesia. El ministerio principal es alimentarlos a través de la enseñanza de la palabra. Y el cuidado que les pide es cuiden doctrinalmente la iglesia. Eso dista mucho de nuestro entendimiento y nuestras expectativas a veces equivocadas sobre esos hombres que el Señor llama a que estén en todos los lugares solucionando todos los elementos y con completa disponibilidad para cada situación compleja que pase por nuestra vida. Ese no es un cuidado bíblico. ¿Saben sobre quién descansa ese cuidado y esa expectativa? Ámense unos a otros, recíbanse unos a otros, hónrense unos a otros, vivan en armonía unos con otros, edifíquense unos a otros, amonéstense unos a otros, enséñense unos a otros, exhórtense unos a otros, anímense unos a otros, consuélense a unos a otros. Ya me cansé y la lista apenas va por la mitad. Mis hermanos, en las Escrituras, el rol pastoral es un rol que dirige desde la enseñanza y la predicación de la palabra. Muchas de las expectativas que nosotros hemos tenido sobre los pastores son expectativas equivocadas, porque bíblicamente deben estar soportadas en la iglesia del Señor. Es en el ministerio de los unos a otros que si tú estás mal, encuentras consuelo. Que si tú estás perdido y te estás perdiendo, encuentras un hermano que está cerquita a ti y te rescata. Que tú te sientes muy solo y encuentras a alguien que te anima en la fe. Esas exhortaciones nunca son dichas para pastores. Nunca. Impresionante, ¿no? Ay, yo que pensé que era él el que tenía que hacer eso. Pues bueno, como estamos poniendo la iglesia en orden, no, esa no es una expectativa para un pastor. Esa es la expectativa que Dios diseñó para que la cargue la iglesia del Señor. Es el ministerio que Él te entregó a ti. Estar ahí para tu hermano y tu hermana. Y como dice Efesios 4, Él puso pastores ¿para qué? Para capacitarte, identificar cuáles son tus dones y tus capacidades y ayudarte a través de la palabra a que crezcas en ellos, de tal manera que puedas ejercer ese ministerio en el que Dios quiere utilizar tu vida
para restaurar, para animar, para consolar, para bendecir, para acompañar a otros. Dios quiere usarte a ti y puso pastores para entrenarte para ello. Por eso es que tenemos la escuela de formación. A Henry y a mí predicando constantemente ahí. ¿Para qué? Entrenarte, entrenarte, entrenarte. Porque lo más precioso es que Dios te quiere utilizar. ¿Te no les parece sorprendente eso? Que Dios quiere utilizarnos. Ahora, entendiendo ese llamado de los pastores como un llamado a servir al Señor, alimentando a su pueblo con su palabra y cuidándolos del error doctrinal, en este texto nosotros podemos extraer también quizás 3 llamados que el Señor nos hace a nosotros como iglesia. Primero, el primer llamado que nos hace es a escuchar. Mis hermanos, si los pastores son llamados a enseñarnos el consejo de Dios, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar y atender. Nosotros hemos de atender el consejo de Dios sujetándonos a la dirección de su palabra. Si el llamado que hacen los pastores es a que te arrepientas una y otra vez y rindas tu vida a Cristo, entonces ¿cuál es nuestro llamado? Pues responder en arrepentimiento y fe y no en terquedad de corazón. Porque yo pienso, porque yo creo, porque yo siento. Un pastor siempre te va a estar hablando desde la palabra del Señor, invitándote a sujetarte a Él. Así que el primer llamado que tenemos como iglesia es que escuchen a sus pastores. Y como dice el libro de Hebreos, sométanse a ellos, porque ellos van a dar cuenta por cada una de sus almas. Ayúdenle para que hagan esa función con gozo y no con tristeza. Porque si un pastor se entristece al pastorearte a ti porque eres demasiado testarudo, eso no va a generar bienestar para tu propia vida. Es lo que advierte Hebreos. Así que escucha y sé dócil a la dirección de tus pastores. Segundo llamado como iglesia, es un llamado a crecer. Si el objetivo del pastor es alimentarnos, en últimas, el propósito no es engordarnos, sino ayudarnos a crecer y a madurar a la imagen de ¿quién? De Cristo. En últimas, el ánimo que el Señor nos deja a nosotros como iglesias, entender que Él sí nos llama a nosotros a ser partícipes de cuidar primero nuestra propia vida espiritual. Queridos, con todo el amor del mundo, yo quisiera que esto calara en lo profundo de sus corazones. Cada uno de nosotros es en primer lugar el responsable de su caminar con Cristo. Eso no es responsabilidad ni de tu líder de comunidad misional ni de los pastores. Eso es tu responsabilidad. Por eso Pablo les advierte a ellos mismos: cuídense ustedes mismos y cuiden el rebaño de Dios. La primera responsabilidad de la iglesia como rebaño del Señor es a cuidar primero su propia vida espiritual. Pablo enseña, Pablo está de noche y de día llorando, rogando, con lágrimas, pero él no puede tomar una decisión por ellos. Por eso, de hecho, él llega al punto de decirles: mira, yo ya estoy libre de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque ya les dio el consejo de Dios. Ya es su responsabilidad lo que van a hacer con eso. Porque mis hermanos, bueno, historias faltarían para contarles cuántas personas se han vuelto contra mía responsabilizándome por sus pecados. Un montón. Responsabilizándome por su infidelidad. Porque él descuidó y se metió con otra porque no lo cuidé bien. Hermanos, en serio, suena chiste, pero en serio pasa muchísimo. La responsabilidad nuestra es a crecer, cuidándonos a nosotros mismos.
velando porque nuestra vida constantemente, si la invitación de Dios es arrepentirme a creer, entonces ese debería ser constantemente el anhelo y la dinámica de mi corazón, que yo me vea constantemente en eso, que me doy cuenta de algo y yo, qué embarrada. Voy y me arrepiento delante de Cristo y abrazo por la fe su perdón para mí, me levanto y sigo con el poder del Espíritu que me capacita para obedecer la voluntad de Dios. Esa es mi responsabilidad como creyente. No es de nadie más, es tuya. El último llamado. Como iglesia, el Señor nos llama a cuidar. El cuidado no termina, mis hermanos, en los ancianos y pastores. Si vieron el ministerio de los unos a los otros, parece que de manera particular los pastores están encargados de proteger la enseñanza doctrinal de la iglesia. Pero mucha de las cosas prácticas, de las necesidades prácticas y cotidianas, han de ser resueltas por nosotros como iglesia. Mi hermano es mi responsabilidad. Aquí la cultura del individualismo que arrastramos de nuestra sociedad no tiene lugar. Cuando tú das un pie adentro de la iglesia, estás dando un pie adentro de una familia en la que, como también en tu casa, también tienes unos roles y unas funciones. Hay unos dones que Dios te dio y Él quiere que los pongas al servicio de los demás. Así que entendemos también que hay un llamado para nosotros mismos de cuidar, pero también de cuidar la enseñanza. Si el celo es porque la palabra no se pervierta y se han arrastrado discípulos, entonces ¿quiénes son los ojos que van a ver más rápido? Más rápido, si una oveja se está desviando. Si alguien se está dejando enredar por las cosas que está consumiendo en TikTok. Pues los que están caminando ahí al lado tuyo en la comunidad misional. Con los que sales a hacer asados o a jugar fútbol, ellos son los que van a ver. El cuidado es nuestro como iglesia. Eso no es responsabilidad de los pastores. Los pastores nos equipan, pero la iglesia es la que hace el ministerio. Así que, mis hermanos, en últimas, una iglesia sana es una iglesia donde no todos dependen del pastor, sino una iglesia en donde todos aprenden a depender de Cristo, para llevar a cabo el ministerio de los unos a los otros. Así se ve una iglesia sana. Y déjenme contarles, esta semana tuve la oportunidad de visitar varias comunidades misionales. Y yo les digo, yo estaba tan contento. Nada más ayer le estaba diciendo a mi esposa, porque estábamos en una comunidad misional. Hace algunos años, era muy bonito cuando éramos menos, era muy bonito como sentir de alguna manera la gratitud de las personas. Ay, pastor, no, gracias por ese consejo, por esa visita, por este acompañamiento. Pastor, gracias por esto, gracias por aquello. Entonces, era como bonito sentirse partícipe de eso. Pero le decía ayer literalmente a mi esposa, ¿sabes qué? Me siento cada vez más como un espectador de la iglesia. Me siento como alguien que ya está fuera de la foto. Y estoy siendo testigo de que se enferman y salen varios a cuidarse. Y que están en calamidad doméstica y otros llegan y cubren. Y se están apartando de la fe y estos se animan a orar unos por otros. Y están en una dificultad relacional y unos intervienen. Y unos a otros empiezan a pastorearse. ¿Y saben qué es lo más bonito? Yo no estoy en la fotografía. No saben la alegría que me dio a mí eso. Ser la persona que toma la foto. O sea, el Señor está edificando su iglesia. Nuestra iglesia, el Redil de Belén. Ustedes no se imaginan lo precioso que se ve en las comunidades misionales. Ese amor fraternal, ese compañerismo, ese cuidado, ese ánimo. Eso es precioso. Si tú no estás en una comunidad misional, te digo, te estás perdiendo una de las grandes bendiciones del Señor a través de su pueblo. Porque en últimas, mis hermanos, lo que yo he estado experimentando esta semana me ha hecho sentir profundamente agradecido, como quien siente que eso es lo que yo tengo que estar haciendo. No es que yo figure, es que Él figure.
La iglesia necesita a Cristo, no al pastor. Yo soy una pieza más. Los pastores somos una pieza más de un gran cuerpo que tiene muchos dones, pero hay una sola cabeza y no es el pastor. ¿Es quién? Cristo. Mis hermanos, hoy tenemos el regalo de poder dar gracias al Señor por la forma en que Él está poniendo en orden a nuestra iglesia, añadiendo también a un nuevo pastor a nuestra congregación. Y espero que a través de su palabra también haya puesto en orden en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras expectativas. Ok, de esto se trata. Es un nuevo hombre que el Señor pone ahí, al servicio del Señor, no a mi servicio, al servicio del Señor, para guiarme y alimentarme a través de la palabra del Señor y cuidarme de desviarme, equipándome para que yo utilice mis dones para el servicio del Señor y para su gloria en la vida de otros. Eso es lo que estamos recibiendo hoy. Pero también estamos abrazando, claro, entonces mi responsabilidad es escuchar el consejo. Es crecer y ser responsable de mi propio caminar con Cristo. Y por supuesto, ser también manos que cuidan ese precioso templo que el Señor compró con su sangre, su iglesia. Esa es mi responsabilidad. Bueno, después de un largo proceso de casi 3 años, de estar probando a nuestro hermano Henry, vivimos el proceso de nominación. Cuando vamos a nombrar un pastor como iglesia, entendemos que es la iglesia la que reconoce a sus pastores. En últimas, la cabeza es Cristo, pero el poder descansa en la asamblea de miembros, en la iglesia local. La iglesia es la que identifica a sus líderes. Nosotros no formamos pastores, nosotros identificamos pastores. Y a lo largo de estos 2 años y medio, nosotros hemos visto que cada vez más empezaron a llamar a Henry, Pastor Henry, Pastor Henry, Pastor Henry. Y ciertamente Henry ya había sido reconocido en una iglesia como pastor. Cuando vino a esta iglesia, nosotros entendemos que el rol pastoral está supeditado no a un título que yo gane en algún lugar, sino al reconocimiento de un rebaño que me entiende como su pastor. Por eso es que en este procedimiento de nominación pastoral, nosotros invitamos a 4 hermanos, al director del Consejo Administrativo, Newar Giraldo, a don Raúl, que estuvo orando aquí, a Juanito, el esposo de Juanita, y a Carlitos, que estaba por aquí atrás también, Carlos Gallego, a que nos acompañaran durante un mes haciendo varias entrevistas, leyendo la teología de Henry, escarbando un poquitico en su vida familiar, invitando a Marce también para escucharla, observarla, orar juntos, discernir en la palabra de qué se trata el rol pastoral y cuáles son las características que se esperan de él, para ver si, como comité, nosotros podríamos proponer a la asamblea que Henry fuera votado como un pastor de la iglesia. Ese es el procedimiento que tenemos aquí en la iglesia. No es que a mí se me ocurrió, me encontré un nuevo pastor por allí en la esquina, ahí se los presento. El procedimiento es muy largo. Tanto que ¿saben qué me dijo el pastor Vila ahorita? Le dijo, uy, si quieras, sí, porque si fuera más largo, yo creo que Henry ya tendría como bastoncito cuando por fin lo nombren. Porque él sabe que tomamos tiempo, porque es un llamamiento serio, muy serio. Pero bueno, después de la votación en la asamblea, por una gran mayoría, la asamblea decidió que reconoce en nuestro hermano Henry Tovar un pastor de nuestra congregación. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes oficialmente hoy. También pídele a Henry que pueda venir y compartir un poquitico algunas palabras que ha suscitado este nombramiento, y que nosotros como iglesia, para finalizar, podamos orar por él y también comprometernos según la palabra del Señor a lo que significa recibir un pastor. ¿Vale? Buenos días.
Bueno, con el permiso de los miembros, usaré las mismas palabras que leí ese día de la asamblea que dio lugar a ese reconocimiento del llamado pastoral. Así que los miembros ya escucharon esto y quisiera compartir también lo mismo con toda la iglesia. La aceptación o ratificación del ministerio pastoral que se ejecuta hoy no la recibo como un aplauso hacia mí, sino como un reconocimiento de lo que el Señor ha hecho. Es una manera de reconocer que Dios ha estado obrando, que Él ha llamado, que Él ha depositado unos dones, que Él ha capacitado, que Él ha sostenido y que Él tendrá que seguir capacitando y seguir sosteniendo este ministerio pastoral. Entonces tengo muy claro que esto no se trata de mí, sino que se trata del Señor y de su gracia. Porque si yo mirara solamente lo que veo en el espejo, probablemente yo sería el primero de decirles: Él no es pastor, no confíen en Él. Pero mi convicción del ministerio pastoral no descansa en lo que veo en el espejo, sino en una confianza en el Señor. No es una confianza exagerada en mis capacidades, sino en lo que el Señor le ha placido, en su gracia, que aún todavía tengo preguntas de por qué le ha placido así, pero el Señor se ha empeñado en llamarme a servir a la iglesia de esta manera, desde los 15 años de edad. Así que dicho esto, quiero expresarles a todos ustedes, a la iglesia, mi profunda gratitud. Una gratitud no por confiar en mí, sino una gratitud por confiar en lo que está haciendo el Señor. Gracias por reconocer su obra, gracias por abrirme un lugar en esta familia y gracias por permitirme servirle como pastor. También me parece importante anticiparles algo. Y es que no voy a poder cumplir perfectamente las expectativas que ustedes tienen de lo que debe ser un pastor. Ni siquiera he podido cumplir las mías. En algún momento, probablemente encontrarán cierta distancia entre lo que ustedes esperan de un pastor y lo que yo soy. No soy un producto terminado. Necesito seguir aprendiendo. Sigo necesitando ser corregido, ser formado y ser pastoreado. Sigo siendo oveja antes que pastor. Y aunque en ocasiones pueda ayudar a alguien a ver con claridad, yo también necesito que otros me ayuden a ver con claridad lo que no estoy viendo. Mis debilidades, mis límites, inclusive mi propio pecado. Por eso quiero decirles que estaré dispuesto a escuchar sus retroalimentaciones sobre mi vida y sobre el ministerio, especialmente cuando estén centradas en la palabra, en el amor, en la verdad y en un deseo sincero de que Cristo sea formado en mí. También sé que en algún momento no daré en el blanco. Incluso sé que ya por ahí hay algunos que han sido testigos de mis desaciertos. Les fallaré. No porque yo quiera hacerlo, sino porque soy humano, soy vulnerable, soy pecador. Y en esos momentos creo que necesitaré justamente una conversación honesta, gracia y perdón de parte de ustedes, más que un juicio descalificador. Porque ninguno de ustedes tendrá que esforzarse mucho para convencerme de mis debilidades, que yo conozco mis debilidades y incluso sé que hay muchas de las que tengo que hacerme consciente. Pero también conozco
la gracia del Señor que sostiene a hombres débiles para servir a su iglesia. Así que estoy muy contento de estar aquí en la iglesia El Redil de Belén. Estos casi 3 años han sido para mí una bendición de parte de Dios. Estoy agradecido por ser parte de esta familia, de servir a esta casa, de poder bendecirla con lo que el Señor ha puesto en mí, pero también de ser profundamente bendecido por cada uno de ustedes. Mi oración es que el Señor entonces nos inunde de su sabiduría, de su gracia y de su poder, para que el Redil de Belén siga caminando en la dirección de ser una iglesia que refleja la gloria de Cristo, vive para la gloria de Cristo y anuncia la gloria de Cristo. Y ahí tendríamos que caminar todos juntos. Así que muchas gracias y que toda la gloria sea para el Señor. Bueno, mis hermanos, creo que como vimos, el compromiso es un compromiso mutuo, el llamamiento es un llamamiento mutuo. Y he preparado unas palabras que me gustaría que como iglesia pudiéramos hacer también hacia Henry. Ya escucharon a qué está él comprometido con nosotros. Quisiera que al unísono lo pudiéramos leer. ¿Cuál es nuestro compromiso? A la luz de lo que hemos visto en la palabra, ¿cuál es el compromiso que asumimos con él? Vamos a leerlo juntos. Como iglesia del Señor Jesucristo, reconocemos con gratitud el llamado que Dios ha hecho a nuestro hermano para servir como pastor entre nosotros. Nos comprometemos a orar fielmente por él y por su familia, a recibir con humildad y obediencia la enseñanza fiel de la palabra de Dios, a honrar y apoyar su labor pastoral, a responder con amor y unidad al liderazgo que Cristo ha establecido y a caminar juntos en la misión que el Señor nos ha encomendado, procurando siempre la edificación de la iglesia y la gloria de nuestro gran pastor Jesucristo. ¿Qué tal si oramos? Señor, te queremos dar muchas gracias por ser tan fiel con nosotros como iglesia. Pienso en esa promesa que le decías a Jeremías: yo les daré pastores conforme a mi corazón. Y también hemos visto periodos del Antiguo Testamento donde quitaste los pastores. Por eso sabemos que cada vez que levantas un hombre que ha sido dominado por el Espíritu, atado por el Espíritu para servirte a ti, edificando la iglesia, nosotros estamos recibiendo un regalo de tu mano. Gracias por la vida de nuestro hermano Henry, por lo que has hecho para traerlo hasta aquí, pero también por tu buena voluntad para con nosotros. Fue tu idea y tu diseño que como iglesia, Señor, tuviéramos hombres que lideraran y guiaran la palabra del Señor para nosotros, que lideraran con humildad, con sacrificio y aún con lágrimas. Nosotros te damos gracias, Señor, porque tú sabes como pueblo qué es lo que necesitamos. Gracias por cuidarnos a través de los hombres que levantas. Hoy recibimos a Henry como una manifestación adicional de tu gracia, tu cuidado y tu bendición sobre nosotros. Y te pedimos que lo bendigas también. Señor, que le des más de tu espíritu para poder cuidar en primer lugar de sí mismo, cuidar su caminar en el Señor, su piedad personal, defenderla a toda costa, esos tiempos de silencio delante de ti donde puede escuchar tu dirección para nosotros, pero también donde recibe la dirección, la fuerza, los dones y el poder
para pastorearnos como iglesia. Te rogamos en el nombre de Jesús que también, Señor, tú cuides de su casa. Pablo ha testificado que la labor pastoral es una labor compleja y difícil. Por eso te pedimos tu extensión, la extensión de tu pastoreo sobre tu vida, que Él pueda ver tu vara y tu callado infundiendo aliento para Él, pero también para Marcia y para los niños. Guárdalos del mal y guárdalos del maligno. Aún consciente, como decía Pablo, se van a levantar lobos. Y fueron varios de estos líderes los que cayeron. Por eso juntos como iglesia también nos unimos a respaldarlo en la oración por su protección. Guárdalo en el nombre de Jesús. Pero también, Señor, enséñanos a nosotros a ser un pueblo que escucha, a ser un pueblo que madura, y a ser un pueblo que obedece, haciendo el ministerio que has depositado en cada uno de nosotros, para que en últimas tu nombre, que es lo que está en juego, tu nombre sea glorificado en una iglesia que crece en orden como tú la diseñaste. Eso te lo pedimos con profunda gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi querido, bienvenido.